Hace casi un año comencé el canal Verdad y Cordura con el propósito de compartir una serie de programas que trataran temas relacionados con la política y la cultura, pero desde una cosmovisión cristiana bíblica. Grabé algunos programas, pero no le di la atención que merecía. Las cosas en la política y la cultura han continuado su rumbo cuesta abajo y parece que son pocos los creyentes que prestan atención a este declive que está sumergiendo a la sociedad donde crecen nuestros hijos y donde hacemos iglesia en tinieblas del pecado como nunca se habían visto en la historia del mundo. En la iglesia local tenemos la libertad para hablar de estos temas de manera abierta, pero siempre centrados en las Escrituras. Estamos preocupados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En Perú, por ejemplo, ya existe una iniciativa en el Congreso para legalizar la unión civil de personas del mismo sexo. Una propuesta que debe ser combatida con algo más que marchas que reúnan a grupos conservadores. He estado orando durante varios meses y tengo la convicción firme de relanzar este canal teniendo en cuenta muchos factores. Por ejemplo, he aprendido que hablar a los creyentes cristianos sobre temas de política y cultura desde una visión centrada en la Biblia es como caminar por la selva en medio de los peligros propios del lugar. Y esto es así porque los temas son complejos, polémicos y en algunos casos porque debes hacer referencia a ese predicador famoso que en su corazón y en sus acciones es progresista, hereje o apóstata. Esta selva de evangélicos es así de peligrosa debido a que son muchos los profesantes cristianos que se muestran reacios a estudiar la teología sistemática ortodoxa. No conocen nada de teología política y piensan que quienes hablan de política y cultura están en pecado o son del mundo. ¿Por qué es importante conocer una buena teología? Porque si vamos a discutir sobre la política y la cultura, es necesario saber que contamos con una teología sólida. No es suficiente conocer superficialmente que el aborto y la unión civil de personas del mismo sexo están mal según las Escrituras, sino que debemos saber cómo y por qué entran en conflicto con la palabra de Dios. No quiero ofrecer opiniones superficiales sobre temas complejos, ni convertirme en la caja de resonancia de algunos conservadores no cristianos que presentan programas de corte liberal clásico basados en premisas conservadoras, donde Cristo y su palabra están ausentes. Creo que estos hombres son parte del problema mayor, ya que en cierta medida también quitan a Cristo de la escena para instaurarse ellos mismos como el estándar moral de las personas, incluidos los profesantes cristianos. Para hablar de los fundamentos teológicos personales sobre los cuales basaré mi contenido, no mencionaré la denominación a la que pertenezco, pero diré que soy teonomista, soy kuiperiano, soy amilenial con una visión positiva del futuro, soy presuposicionalista. Y les voy a comentar brevemente lo que les quiero decir sobre esto. Soy teonomista porque reconozco la ley de Dios como la base para todas las leyes civiles. En realidad, todos somos teonomistas. El término teonomía viene del griego teo, Dios, y nomos, ley. La pregunta que deberíamos formularnos es la siguiente: ¿las leyes de qué Dios vienen siendo promulgadas por los gobiernos en este tiempo? La teonomía nos guía en la forma en que interpretamos los problemas políticos y culturales, asegurándonos de que nuestra postura está alineada conforme a la palabra de Dios. Creo que las leyes civiles dadas por Dios al pueblo étnico de Israel terminaron cuando acabó ese pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Algunos ya deben saber a lo que me estoy refiriendo. Soy kuiperiano porque reconozco que Dios es soberano sobre todas las esferas de la vida, como la familia, los negocios, la política, la economía, la ciencia y el arte. Estas esferas no le deben su existencia al Estado, sino que obedecen a una autoridad superior a cualquier gobierno sobre la tierra, el Dios de la Biblia. Creo en la famosa frase de Kuyper: no hay un solo rincón de la existencia humana en el que Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame mío. Esta afirmación resalta la importancia de integrar nuestra fe en cada aspecto de nuestras vidas y actividades, reconociendo que cada esfera tiene su propio propósito y autoridad bajo el señorío de Dios. Soy amilenial y tengo una positiva visión en términos de expectativas terrenales. Creo que el Señor es Rey ahora
Su reino ya está presente, que hay victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. Creo en una transformación gradual de los corazones debido a la salvación y creo en una iglesia que ha recibido la misión de extender su influencia en la cultura, la política, la economía y las relaciones humanas, trayendo así un impacto positivo en el mundo. Soy presuposicionalista porque creo que en el mundo existen solamente dos religiones, el cristianismo evangélico y todas las demás, entre las que se incluyen el catolicismo romano, el islamismo, así como el marxismo, el darwinismo y el humanismo. Todas estas creencias tienen presuposiciones sobre las cuales fundamentan sus argumentos. Si queremos participar en el debate político y cultural, debemos estar seguros de que nuestras presuposiciones están cimentadas en la verdad absoluta de la palabra de Dios. La cosmovisión del incrédulo, al carecer de la verdad revelada en las Escrituras, resulta en contradicciones y falta de coherencia. Por lo tanto, es esencial que los cristianos reconozcamos y articulemos nuestras propias presuposiciones para poder abordar de manera efectiva los argumentos de las falsas religiones. Creo que Jesucristo es Rey y su reino opera en la tierra. Creo que la frase Jesús es Rey sobre todo es una afirmación inherentemente política. La Biblia dice que la muerte es el último enemigo que será derrotado, pero la Escritura también nos habla de otros enemigos del Señor y de su iglesia, ya sean estos los sistemas políticos corruptos y abusivos, las leyes inmorales o la putrefacción social. Estos enemigos deben ser conquistados a través de la expansión de la iglesia y la proclamación del Evangelio. La Gran Comisión, como mandato de Cristo, va más allá de simplemente ir a las naciones y hacer discípulos. También implica enseñar a las naciones a obedecer todos los mandamientos de Cristo, lo que Francis Schaeffer llamaba el consenso cristiano. Este mandato, registrado en Mateo 28, versículos del 18 al 20, establece que los creyentes debemos involucrarnos activamente en la vida de las sociedades, incluyendo la política y la cultura. Los principios de Cristo deben ser la guía de todas las decisiones y políticas. Como digo en la descripción de este canal, muchos de los podcasts que se ven en YouTube hacen programas que pueden equipararse con los programas faranduleros del mundo, atacando a ciertos predicadores que afirman ciertas doctrinas o que tienen conductas evidentemente impropias, pero al mismo tiempo defendiendo u ocultando las herejías, apostasías e inconducta de los famosos nuevos calvinistas. Creo que también es necesario en estos tiempos mantener a los creyentes informados sobre los eventos políticos actuales, contextualizándolos dentro de un marco bíblico. Para el 2025 tengo el deseo de invitar a hermanos y ministros fieles de quienes he aprendido mucho en los temas teológicos, políticos y culturales para que participen en algunos programas. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Por la gracia del Señor, el pastor Jorge Eduardo Peña Jiménez de la Iglesia Presbiteriana Libre Coram Deo en México ha aceptado compartir con nosotros algunos temas relacionados con la fe cristiana, la política y la cultura. Estoy seguro de que nos beneficiaremos de sus puntos de vista teológicos, ya que están alineados con una teología protestante robusta. Mi objetivo es hablar la verdad a todos, creyentes e incrédulos, iluminando el ámbito político y cultural con la luz de la verdad absoluta del Rey Jesucristo sobre todos los aspectos de la vida. Seguiré orando por este proyecto con la esperanza de que otros hermanos y ministros se sumen a nuestros programas y compartan sus conocimientos y experiencias en estos temas que son de suma importancia para las familias cristianas y la Iglesia del Señor. Creo que la colaboración y el intercambio de ideas son esenciales para fortalecer nuestra comprensión y aplicación de la fe en un mundo que enfrenta desafíos complejos. Con el favor de Dios nos encontraremos pronto. Saludos y bendiciones para este año nuevo.